Buenas noches, estimados hermanos, amigos que nos sintonizan. Estamos en la emisora de la Iglesia Reformada Bautista El Redentor. Seguimos entonces con el estudio de la historia de la Iglesia desde el comienzo. Estamos estudiando los padres apostólicos. Mi nombre es Helber Conde, estoy como facilitador, pero realmente nos está enseñando el profesor Joel Sarma. Y hoy vamos a ver a Clemente de Alejandría. Entonces, muy animados todos, les sugiero que pueden hacer sus preguntas, cualquier opinión, pueden también ponerla por el chat o por el WhatsApp de la iglesia. Hermano Joel, buenas noches. Muy buenas noches. Entonces, ¿hoy a quién trabajaremos, hermano? A Clemente, ¿verdad? Clemente de Alejandría, sí. Entonces, hermano, pues adelante. Ok. Entonces ya habíamos visto antes otro Clemente, él fue Clemente de Roma, más conocido. Clemente de Alejandría escribió mucho más, pero a veces no se sabe mucho de él, porque viene antes de Orígenes y Orígenes hizo tanto que pues lo dejó atrás, parece. Con Clemente vamos a esa importante ciudad egipcia de Alejandría. Y debemos hablar de ella antes de llegar a Clemente porque es muy importante. Entonces, ¿qué sabemos acerca de Alejandría? Alejandría queda en el punto final del río Nilo, el gran río de Egipto. Y este río obviamente tiene una delta en donde se hace como ramas el río para llegar al mar Mediterráneo. Entonces, en una de estas, en la delta de este río queda Alejandría. Por ahí está pasando mucho del comercio de Egipto, que está saliendo de África, al sur. La ciudad de Alejandría fue fundada por el que le dio su nombre, que fue Alejandro Magno, en 331 a.C. Entonces él pasó por ahí conquistando todo el mundo, dejó la ciudad de Alejandría y este lugar siempre tuvo un carácter griego. Estuvo en Egipto, pero tuvo más carácter griego. Ahí se centró el gobierno de los que pues vinieron después de Alejandro, los Ptolomeos, de donde viene después la reina Cleopatra. Ese lugar en estos tiempos fue en los tiempos del segundo siglo después de Cristo y entrando del segundo al tercer siglo cuando vivió Clemente, fue la segunda ciudad en tamaño después de Roma. Entonces una ciudad bastante grande y bastante importante para el imperio. Tuvo la mayor población griega de su tiempo. O sea que tenía más gente griega o de habla, de cultura griega que vivían ahí que en Grecia. Entonces es realmente el centro del helenismo de este periodo, el lugar de más concentración. Igual tuvo la mayor concentración urbana de judíos en el mundo. Una parte de la ciudad era en donde vivían los judíos de Alejandría y ahí habían estado mucho tiempo. Allá en Alejandría se hizo la traducción que todo el mundo usaba del Antiguo Testamento. Lo usaban mucho los judíos, no todos los judíos, pero los judíos de Alejandría la usaban y los cristianos usaban la Septuaginta, esa traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Y eso nos dice algo, ¿verdad? Que ahí hubo era un centro del judaísmo y del estudio también del Antiguo Testamento. En Alejandría, antes de los días de Clemente, vivió Filón, un hebreo que probablemente no conocía hebreo, pero muy famoso por su estudio del Antiguo Testamento. Él era un hombre de cultura griega y era un reconciliador de las escrituras judías con la literatura griega, con la filosofía griega. Y él fue el que usó la alegoría. La alegoría parece que viene también de la técnica alegórica, viene de Alejandría, donde la usaban, por ejemplo, con las epopeyas de Homero, la Odisea, la Ilíada. Ellos
tomaban como interpretaciones espirituales, por decirlo así. O sea, esto no está hablando de una aventura, está hablando de cómo debe ser la gente, cómo debe portarse, cómo es la cultura griega. Filón tomó esa técnica alegórica y la usó para armonizar las escrituras hebreas con la filosofía griega, el pensamiento griego. Entonces todo eso estaba ocurriendo en Alejandría antes de los días de Clemente. Hoy día, 80% del comercio internacional de Egipto, es la gran mayoría, ¿verdad?, pasa por ese puerto de Alejandría. Y en la antigüedad era igual de importante ese puerto. Hoy la capital de Egipto es Cairo. Eso se debe a que la conquista musulmana en 614 cambió la capital a Cairo. No se querían quedar en un lugar tan griego. Pero por 1000 años después de ser fundada, Alejandría fue la primera ciudad de Egipto y como que la capital cultural del mundo que hablaba griego y la cultura de esos tiempos. Allí también, recordemos, estuvo la gran biblioteca del antiguo mundo que los musulmanes luego quemaron. Tenía un lugar llamado el Museum. Era un lugar de pensamiento y reflexión erudita. Esa biblioteca fue bastante famosa históricamente. Se cree que se perdió bastantes cosas importantes después de esa quema, ¿verdad? Sí, ellos tenían una ley que si pasaba por Alejandría un libro, lo confiscaban, lo copiaban, luego lo devolvían, pero así aumentaban su biblioteca. Entonces pasaba mucho comercio por ahí, pasaron muchos libros y ellos llegaron a obtener muchísimos libros. No 1 millón, creo que como 600,000 o 700,000. Pero aún así, esa es una biblioteca grande y para esos tiempos una biblioteca enorme. ¿Cuál sería? Haberlo quemado. Buena pregunta. No sé, a mí me parece una barbaridad que lo quemaron, pero pues... Porque uno entiende solo que... eran soldados. Exacto, simplemente, ¿no? Uno entiende que cuando empieza toda esta conquista o esa extensión musulmana, se ensañaron con todo tipo de, digamos, de idolatría o de imágenes, porque pues ellos tienen unas concepciones muy radicales en relación a eso. Y en cuanto a la cultura, pero los libros, quién sabe si tal vez pensaron que de alguna manera podían influir a las personas para que se alejaran de su fe musulmana, ¿no? Podría ser. Sí, no sé. El Islam cambió y después en las edades medias, pues ellos fueron los que estaban manejando otra vez a Aristóteles antes que la cultura cristiana, porque la tenían ahí. Pero en ese momento, pues quizás era el general, quizás los soldados se volvieron locos. Sí. No sé, la verdad, es una interesante pregunta. Muy bien, hermano, pero sigamos entonces. Pero entonces sí tenían esa ley y confiscaban cualquier libro que pasaba por ahí, lo copiaban. Luego lo que hicieron, a veces la gente es como, pues llegaban con uno que ya tenían, sí, pensaban, me van a pagar por este libro y no lo tenían. A veces lo que hacían la gente se inventaban libros. O sea, decían, pues no tengo Aristóteles sobre la retórica, pero aquí hay un libro de 5 páginas, Aristóteles sobre cómo construir un barco. Entonces pues había una compensación monetaria por el préstamo forzado del libro para copiarlo, parece. La gente, he oído que así hacían a veces. Entonces creció mucho esta biblioteca y fue el centro en estos tiempos en la antigüedad de los estudios avanzados. Ahí está este lugar muy importante entonces, Alejandría, lleno de cultura, comercio y también religión, porque estaba la religión griega, estaba la religión egipcia, que era muy antigua, estaban todas las religiones orientales que pasaban por ahí e influían, estaba obviamente la religión judía, y el cristianismo parece llegó muy pronto a Alejandría, y ahí también llegó con fuerza en el 2º siglo el gnosticismo,
que va a ser un problema para que enfrenta Clemente. Recordemos la influencia de Alejandría. En el Nuevo Testamento tenemos a Apolos, un hombre que es poderoso en la palabra. O sea, si llega a ser poderoso en la palabra, ¿será que tendría quizás estudios anteriores? Quizás fue un judío de esa cultura de Alejandría donde habían traducido la Septuaginta y había hecho muchos estudios antes de conocer a Pablo y Aquila y Priscila que le instruyeron. Entonces, pero eso es en el Nuevo Testamento. Ahora estamos al fines del segundo siglo, o sea, los años 175 y en adelante. Y el comienzo del tercer siglo, los años 200. Hubo en este tiempo en Alejandría también un profesor de filosofía que se llamaba Amonio Sacas. Este hombre va a ser muy importante para el futuro, pero es un hombre del quien se sabe casi nada. Solo sabemos que tuvo dos alumnos muy famosos, los hombres más conocidos, los pensadores más profundos de su época. Uno fue Orígenes y el otro fue Plotino. Orígenes nació durante la vida de Clemente y se tuvieron que conocer por ambos ser cristianos, yo creo, en Alejandría. Clemente se fue cuando Orígenes tenía como 17 años, pero él estuvo en una familia cristiana. El padre de Orígenes fue un mártir, entonces yo creo que se tuvieron que conocer. El otro famoso alumno de Amonio Sacas fue Plotino, el gran filósofo que asimiló a Aristóteles al platonismo. Y él fundó el neoplatonismo con sus enseñanzas y sus escritos, y fue influyente en los próximos 1000 años, muy influyente en los próximos 1000 años de la iglesia. Hermano, cuando usted hace referencia a que este Plotinio asimiló a Aristóteles al platonismo, en sí, ¿a qué se está refiriendo? Sí, buena pregunta. El platonismo tiene como 3 fases. El original de Platón, luego viene el platonismo medio, que es en el que está un poco Clemente. Y ese es uno que pues hacen muchos comentarios, pero no piensan que se puede reconciliar Aristóteles con Platón, porque pues tienen un parecer distinto. Lo que hace Plotino es como una síntesis, y para ellos fue asombroso que él sintetizó, unió a Aristóteles con Platón, pero lo que hace es subordinar Aristóteles a Platón, y como que se asimila, así que se pierde como algo del sabor, diría, de Aristóteles, y llega a dominar el platonismo, y es como la filosofía dominante, y es lo que asimila la iglesia en estos tiempos, e influye en los próximos 1000 años. Por 1000 años, casi todos los pensadores en el oeste son neoplatónicos, influidos muchos por el platonismo. Y luego viene Aristóteles con Tomás Aquino, ¿verdad? En la mitad de las edades medias, pues representa un cambio en el pensamiento. Hermano, desde el WhatsApp nos hacen una pregunta. El hermano Joel en programas anteriores nos explicó ya qué era el platonismo, pero me hacen una pregunta. Me dicen, ¿cuál es la diferencia entre el platonismo y el neoplatonismo? El platonismo también tenía el impulso de la política, ¿sí? Platón escribió la República, escribió las leyes, escribió un tratado, no sé cómo se dice en español, creo que es el político. Entonces, él tiene esos escritos. A Plotino realmente esas cosas no le interesaban. Y él tenía más un impulso religioso y místico, en cierta forma. Y esto, puso a un lado el pensamiento político de Platón y asimiló también algunas cosas de las religiones orientales. El neoplatonismo se volvió muy supersticioso,
muy pronto después de Plotino, pero en el momento de Plotino fue una cosa muy, pues para mí interesante y más, menos política, menos práctica y más como teológica casi. En ese sentido son diferentes. Y eso es lo que va a influir en la iglesia. Muy bien. Entonces, ahí estamos, eso es lo que está sucediendo en esta gran ciudad de Alejandría. Y en Alejandría encontramos a Clemente. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿quién fue? ¿Tú te acuerdas de algo que en alguna vez te hayan enseñado acerca de Clemente, Helber? Realmente poco, ¿sabe? Poco, no recuerdo mucho de Clemente. Él es una figura bastante desconocida y hice la pregunta pues por esa razón. Yo no me acuerdo que me hayan hablado acerca de Clemente tampoco en la historia de la iglesia que tomé en el seminario. Y de hecho, por ejemplo, entre más lo estudio. De hecho, en el libro de Justo González, que es uno de los libros donde en América Latina, por lo menos ese es el libro para estudiar historia de la iglesia, se menciona muy pocas cosas, ¿no? Sí. No es común. Sí, no, él casi no figura y a veces no se entiende. Lo interesante es que todos sus escritos ahora existen en textos bilingües, con griego en un lado y español en el otro. Y es muy interesante para mí que alguien haya hecho esto. Y me parece muy, muy provechoso para el estudio de la historia. Entonces, ¿qué podemos saber acerca de Clemente? Él no nació en Alejandría, llegó en 175 buscando enseñanza cristiana. Quizás nació en Atenas, algunos creen que eso, pero realmente es especulación, nadie tiene por cierto de dónde nació. Pero llegó a esta ciudad de Alejandría buscando profundizar. Permaneció en Alejandría enseñando y operando dentro de la iglesia. Fue un presbítero, entonces fue parte de la iglesia. Y entre otros, pues entre sus contactos parece que había gente de alta clase social. ¿Cómo sé que enseñó y operó en la iglesia? Pues él se encargó como de, algunos le llaman una escuela catedrática. Era un arreglo que parece que fue informal, pero había un profesor que se llamaba, creo, Panteno, y él vino después de él y siguió haciendo esa enseñanza. Entonces enseñó en esa escuela o en esa situación informal donde mandaban gente a él para que les instruyera en el cristianismo, pero también escribió, y por eso ahora lo conocemos. Parece que escribió como una trilogía, 3 libros sobre el aprendizaje del cristianismo. Y el primer libro se dirige como al inconverso, el segundo se dirige al recién converso, y el tercero se dirige al que ya va avanzando. Después hablaremos un poco más de ello. Pero él tiene títulos en sus libros como el pedagogo, ¿sí? O sea, ahí se ve que es profesor. Hay otro escrito que se llama upotiposis, que quiere decir bosquejos. Entonces, hasta sus títulos son como de ser un profesor. En cuanto a tener contacto con gente de alta clase social, algunos de sus contactos le preguntaban que si un cristiano podía ir a una función social como a una cena. Entonces la gente pobre no estaba preguntando cosas así. O si era permitido a un creyente pescar como diversión. ¿Sí? La gente pobre pues no preguntaba si necesitaba pescar, era para comer. Pero a la gente le preguntaba que si un creyente podía pescar, si era permitido. Entonces Clemente parece se movía entre los que creían que él tendría esta respuesta, que conocería su situación y les podría ayudar. Y también él en sus escritos sabe cómo son las casas de los ricos por dentro y muchas cosas así. Entonces es un hombre que pues parece que se mueve en todas las clases de la iglesia o tiene contactos con los más ricos, y en Alejandría hay gente pues más rica. Él también tiene un escrito
donde habla acerca del pasaje donde Cristo dice que es imposible. Es más posible que un camello pase por ¿cómo se dice? El ojo de la aguja. Sí, señor. Que un rico se salve. Sí. Y él lo explica, él dice, eso no es literal, eso es una interpretación alegórica. De hecho, lo interpreta muy bien, porque sabemos que Cristo no está diciendo que uno no puede tener dinero y ser salvo. Pero es algo que él trata. Entonces, en ese tiempo, eso es como raro que alguien haga eso, que tengan cristianos de tanto dinero. Pero él se movía en esos círculos. Quiero leer un ejemplar de lo que escribió en el Pedágogo porque es muy interesante. Él habla de muchas cosas. Una de las cosas que él trata es cómo, como un cristiano, cómo usar el sueño, que es bastante práctico, ¿verdad? Dice así: nos falta decir algo acerca de cómo, sin olvidar las reglas de la templanza, debemos comportarnos respecto al sueño. Después de una buena cena, tras bendecir a Dios por los bienes de los que nos ha hecho partícipes y por la jornada transcurrida, hemos de invocar la protección del Logos, o sea Jesucristo, sobre nuestro sueño, prescindiendo de las ricas mantas, de las alfombras bordadas de oro, de los tapices persas festoneados de hilos dorados, de las largas túnicas teñidas de púrpura, de las capas preciosas y los tejidos de gran valor del que habla el poeta, de las túpidas velas de lana que cuelgan del techo y de las camas más suaves que el sueño. Parte de ser un placer reprobable es nocivo, dormir sobre almohadas de finas plumas, porque al ser tan blando el colchón, el cuerpo queda hundido como en una sima. Los que duermen en estas camas no encuentran precisamente facilidades si quieren darse la vuelta, porque a cada lado del cuerpo el lecho es alto como una pared. Esta situación no facilita la adecuada digestión de los alimentos, que al contrario arden, lo cual es indicio de su corrupción. El poder dar vueltas en una cama de superficie plana es como un gimnasio natural del sueño. Facilita la adecuada distribución de los alimentos. Y así sigue él dando consejos muy prácticos sobre cómo debe ser la cama y que no debe ser demasiado blanda. También habla mucho de las mantas y las cobijas ricas y cosas así, que no hay que usar de eso, hay que ser sencillos. Es decir, se metía realmente en una vida práctica. Habla de cómo deben ser los zapatos, de muchas cosas. Creo que le hubiera gustado a más de uno hoy día, ¿no? Que les gusta que de pronto la iglesia y el pastor les especifique cada situación de su conducta y de su vida, tanto a nivel general como a nivel particular, como en estas cosas, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante lo que él dice porque nos da algo de la información de cómo era la vida en este lugar. Y tenían muchas cosas. Él habla de él está muy en contra de los hombres que se quitan la barba, se rasuran, pero también se hacían depilaciones, se ponían una pasta de pescado, dejaban que se endureciera y se arrancaban así. Por ejemplo, sus vellos pelos, el todo pecho eso, y todo. Y él estaba muy en contra de eso, que era una vanidad, que no había que hacerlo, que es por puros motivos sexuales, y sale muy en contra de eso. Él comenta muchas cosas. Tengo una pregunta, precisamente en el WhatsApp me preguntan que si había un problema de clases en la iglesia en ese tiempo. Yo creo que lo debió haber, porque sabemos en Corinto tenían problemas con la Santa Cena, ¿verdad? Los que llegaban y comían mucho y los que llegaban no tenían nada de comer y no se compartían y no se ayudaban. Entonces, si desde entonces tenían problemas, dudo que cambiara mucho. O sea, tienen la epístola para combatirlo y la enseñanza de Pablo, pero pues la gente siempre, todo lo que pueda dar un problema, va a dar un problema tarde o temprano, y han pasado siglos. En un momento, aunque no sea común, yo creo que
tuvo que haber algo de eso. Pero no sabemos, no nos cuenta él precisamente acerca de eso. Lo interesante es que sí habla a la gente que pues tiene más posesiones y les instruyen en cómo hacer eso. Por ejemplo, cuando le preguntan si es bueno, si es posible que un hombre cristiano salga a pescar, no para diversión, no para comida, dice que sí, porque los apóstoles también eran pescadores. Y la idea es que lo que nos acaba de leer Joel, eso es el escrito, tiene un énfasis básicamente de cómo él cree que debe funcionar o cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Y la gente lo ve con cierta autoridad y le preguntan sobre esas cosas. Bueno, ¿se puede hacer esto? ¿No se puede hacer? ¿Cómo tiene que ser la vida diaria? Y él siente que tiene pues la autoridad y dice, esto debe ser así, así no, y así, de esta y de esta forma. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué él asume como esa autoridad? ¿Qué cargo tenía como para asumirla? Sí, es una buena pregunta. Creo que tiene dos motivaciones que yo pueda entender. El primero es que él llegó y muy pronto estuvo enseñando en esta situación. Algunos historiadores le llaman escuela catedrática. Yo creo que fue algo más informal, no fue una escuela, pero en algún modo estuvo encargado de enseñarle a la gente pues cosas básicas de la vida cristiana. Entonces lo hizo por eso. El segundo es que él fue un hombre muy estudioso y bastante erudito, y él puede dar razones, o sea, él no dice, no hay que usar una cama así, y porque no me gusta. Él dice, no hay que usar una cama así, porque uno no se puede voltear, y entonces no digiere bien. Y eso, o sea, nos parece a nosotros que se está metiendo en lo de los doctores, ¿verdad? Pero él, en este momento, la filosofía, el pensamiento, incluye todo. Un filósofo debe saber de la medicina, eso es la parte física y la parte espiritual, y se entremezclan. Entonces su autoridad, él va a llevar eso a el escrito que acabo de leer, él lo va a llevar en direcciones más espirituales, pero se mezcla todo. Entonces por eso, pues como puede dar razones, como puede entretejer todo el aspecto de todo, creo que por eso le pedían que les instruyera. Sí, cuando pensamos en un académico de los primeros siglos, lo tenemos que pensar desde esa postura, ¿no? De que se relaciona todo con todo de alguna manera. Así se hacía, ¿no? Se hablaba de matemáticas, se hablaba de filosofía, se hablaba de política, se hablaba de medicina. Los filósofos duros, como Aristóteles, Platón, como Sócrates, Platón y Aristóteles, pues sabían de todo, eran físicos, eran matemáticos. Entonces eso es algo importante de tener en la mente cuando uno lee esto así como nos está explicando Joel, porque uno podría pensar exactamente eso. ¿Por qué él se mete en eso? Como hoy en día, uno como pastor de una iglesia, pues uno no tiene claridad en muchos aspectos de meterse cómo va a dormir la gente o esos detalles tan pequeños, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad tan especializada y la verdad fragmentada. Pero yo, por ejemplo, yo estudio la historia del cristianismo, entonces yo no me meto a estudiar el Nuevo Testamento, ¿sí? Eso ya es una parte, es una materia aparte. Tan especializados estamos. Hermano Joel, vamos a hacer un pare aquí, pero antes quiero saludar a algunos hermanos que nos escriben. Queremos saludar a Cristian desde Argentina, que nos saluda en el Face. Es un pastor que nos anima a continuar con el programa porque siente que está siendo edificado y que son estas tertulias y estas enseñanzas bien interesantes. También nos saluda Pedro desde Venezuela, desde Mérida. Entonces un saludo para Pedro, agradecemos la sintonía. Y hay otro hermano, Carlos, que nos saluda desde Ecuador. Solo quise saludar a los hermanos que están fuera de Colombia. Entonces, hermanos, en unos segundos regresamos con más tertulia teológica.